Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En este video, abordaremos un tema fundamental en el ámbito del derecho, el derecho administrativo y los conflictos que surgen entre el Estado y los ciudadanos. Prepárense para descubrirlos. Entresijos legales y las situaciones más comunes que enfrenta el Estado en su función administrativa. Comencemos. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del derecho administrativo. Este campo del derecho se encarga de regular las relaciones entre los ciudadanos y el Estado en su función administrativa. Es fundamental comprender cómo se desarrollan los conflictos en esta área para garantizar una sociedad justa y equitativa. El derecho administrativo es una rama del derecho público que se encarga de normar la organización y el funcionamiento del Estado en su actividad administrativa. Es decir, todas aquellas acciones que el Estado realiza para gestionar y ofrecer servicios públicos a los ciudadanos y, como en cualquier ámbito, pueden surgir conflictos y desafíos. Empecemos por uno de los conflictos más recurrentes, las demandas contra el Estado. Cuando los ciudadanos consideran que han sufrido un perjuicio o han visto vulnerados sus derechos por acciones u omisiones del Estado, pueden interponer demandas. Estas demandas pueden estar relacionadas con contratos administrativos, responsabilidad patrimonial, concesiones públicas, entre otros aspectos. En estas situaciones, es crucial que los ciudadanos conozcan los procedimientos y plazos para presentar sus demandas, así como los requisitos que deben cumplir para que sean consideradas válidas. Además, debemos tener en cuenta que el Estado también tiene la posibilidad de ejercer acciones legales contra los ciudadanos cuando estos incumplen sus obligaciones. Otro conflicto importante es el relacionado con la potestad sancionadora del Estado. Cuando el Estado detecta un incumplimiento de la normativa vigente, puede imponer sanciones administrativas. Estas sanciones pueden variar desde multas económicas hasta la suspensión de licencias o autorizaciones. Es fundamental entender las bases legales que sustentan estas sanciones y los derechos que asisten a los ciudadanos frente a ellas. En muchos casos, es posible presentar recursos o impugnaciones para revisar la legalidad de las sanciones impuestas por el Estado. Otro conflicto relevante es el que surge en torno a los procesos de contratación pública. Cuando el Estado realiza compras o contrata servicios, debe seguir procedimientos transparentes y competitivos para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar favoritismos. Sin embargo, en ocasiones, pueden surgir controversias relacionadas con la selección de proveedores, la adjudicación de contratos o la ejecución de los mismos. Estas situaciones generan disputas y litigios que deben ser resueltos a través de mecanismos legales y administrativos específicos. Conocer las normas y procedimientos en materia de contratación pública es fundamental tanto para los proveedores como para el Estado. Por último, no podemos dejar de mencionar los conflictos que se producen en la relación entre los ciudadanos y los funcionarios públicos. El ejercicio de la función administrativa implica una serie de deberes y responsabilidades por parte de los servidores públicos. Cuando estos incumplen sus obligaciones o actúan de manera arbitraria o negligente, pueden generarse conflictos y reclamos por parte de los ciudadanos. Es importante que los ciudadanos conozcan los mecanismos de control y denuncia que existen para enfrentar situaciones de mal desempeño o corrupción por parte de los funcionarios públicos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la administración del Estado. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido de manera resumida por los conflictos del Estado en el ámbito del derecho administrativo. Esperamos que este video haya sido informativo y les haya ayudado a comprender mejor este fascinante campo del derecho. Recuerden que en Cacho y Asociados estamos aquí para brindarles orientación y guía en contabilidad, derecho y auditoría. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos.